Muy buenos días, bienvenidos al análisis de mercados del día de hoy. Soy María Agustina Patti, analista de mercados en Exnes, y como siempre vamos a comenzar con el análisis de DXY o índice del dólar que se encuentra aquí en pantalla. Como podemos ver, la tendencia de los últimos meses, diríamos, ¿no? Mostró una dirección bajista sobre este índice, principalmente acompañando, digamos, esta política monetaria por parte de la Reserva Federal, que ya se rumorea en los mercados que podría ser más relajada de cara, digamos, al primer Q de este año, del 2023, ¿sí? En la última reunión que han tenido el FOMC, que se ha reunido a mitad de diciembre, han dejado entrever de alguna manera que iban a seguir muy de cerca los indicadores económicos, algo que vienen anunciando ya desde mitad del año pasado, y que, bueno, obviamente que de acuerdo a la evolución de la inflación, el desempleo, la tasa de empleo y el crecimiento, iban a ir de alguna manera acomodando su política monetaria. La semana pasada se anunció el IPC de Estados Unidos, que fue en línea con lo estimado, y eso sonó, digamos, o generó una alarma en los mercados acerca de que la Reserva Federal podría llegar a ser más relajada. Realmente, de hecho, ya se está subiendo, digamos, la especulación con que en la próxima reunión del FOMC en febrero, donde se decidirá la política monetaria, van a estar incrementando las tasas en 25 puntos básicos, ¿sí? Recordemos que empezaron con 75 puntos básicos, luego 50 puntos básicos, y ahora toda la especulación de mercado apunta a que la Reserva Federal podría estar incrementando en 25 puntos básicos la tasa de interés, con lo cual eso ha generado una caída del DXY, básicamente asociado a que las tasas van a seguir incrementándose probablemente, pero a un ritmo menor, ¿sí? Eso es lo que visualizamos aquí en el gráfico en pantalla. Ahí está. Y en las últimas horas, del día de ayer, el día de hoy, ha permanecido bastante lateral. Ayer fue feriado en los mercados bursátiles de Estados Unidos, por eso no vimos demasiado volumen. Y el día de hoy retoman actividades. Esta semana se espera el anuncio de las ventas minoristas de Estados Unidos. Eso puede generar gran volatilidad también en los mercados, y por eso de alguna manera se ve esta consolidación del valor del índice en el corto plazo. ¿Qué esperar en los próximos días? Bueno, aquí en verde tenemos este nivel de soporte que ha sido testeado en el pasado en sucesivas oportunidades. Es un nivel importante, con lo cual a prestar atención. Si el DXY se va a la baja, podría volver a testear este nivel de soporte como punto de inflexión. Si nos vamos al euro dólar, aquí tenemos como siempre la correlación negativa, lógicamente, con el dólar, ¿sí? Vemos que ha quebrado este nivel de resistencia y ha permanecido en torno a este valor de precios, cotizando de una manera bastante lateral, en consolidación, justamente asociado también a la expectativa del anuncio de esta semana de las ventas minoristas. Sumado a ello, el Banco Central Europeo ya dejó entrever que podrían llegar a incrementar sus tasas de interés en 50 puntos básicos en la próxima reunión, con lo cual eso genera de alguna manera como una divergencia de políticas monetarias, al menos en el corto plazo, y asociado a la especulación de mercado, acerca de que la Reserva Federal podría ser un poquitito más relajada en su política monetaria ahora, a partir de ahora, y el Banco Central Europeo un poquito más agresivo. Entonces eso también de alguna manera genera este impulso al alza del euro. Y lógicamente también a la expectativa de, como les decía, del anuncio de las ventas minoristas esta semana. Si nos vamos a la libra dólar, también tenemos una recuperación de la libra frente al dólar en el corto plazo. Había tenido aquí una caída, pero rápidamente se ha recuperado y nuevamente va a buscar estos niveles de resistencia que vemos en color verde en el gráfico, ¿sí? Con lo cual, especial atención. También vemos un periodo de consolidación aquí en el corto plazo, justamente asociado también a la expectativa del anuncio de esta semana. Y esta recuperación de corto plazo se da justamente tras el anuncio del IPC de Estados Unidos, en línea con lo estimado, que ha debilitado al dólar en el corto plazo y ha generado la recuperación, digamos, o el fortalecimiento de los pares que están denominados en dólares. Si nos vamos al dólar yen,
Aquí la tendencia se ve claramente bajista, ¿sí? Por lo menos en el corto plazo. Ha quebrado a la baja este nivel de soporte. Eso fue una llamada de atención bastante importante porque fue un nivel de soporte que ha sido testeado en numerosas oportunidades en el pasado y realmente que lo haya quebrado a la baja fue una llamada de atención. Todavía no ha sido testeado como pullback al alza, es decir, no ha sido testeado como resistencia, pero podría llegar a darse, ¿sí?, en las próximas horas, y este par también podría verse afectado por el anuncio de las ventas minoristas de Estados Unidos, ¿sí? Así que también especial atención. Desde el punto de vista técnico podemos ver que las medias móviles se encuentran cruzadas a la baja en el gráfico de 4 horas y el RSI había salido de zonas de sobreventa y se posiciona en zonas medias, con lo cual no anunciaría, por lo menos en el corto plazo, ningún punto de inflexión a tener en cuenta. Sí, de nuevo, especial atención al anuncio de las ventas minoristas. Si nos vamos aquí al par AUD-CAD, ¿sí?, es decir, dólar australiano, dólar canadiense, también vemos en este caso una clara tendencia al alza, ¿sí? En las últimas semanas, de alguna manera parecería que la tendencia estaría perdiendo fuerza, no estamos logrando superar, digamos, el máximo anterior, pero de todas maneras también este par se puede ver afectado por la volatilidad en el oro y en el petróleo. Recordemos que Australia y Canadá son dos países cuyos ingresos, digamos, de divisas dependen fuertemente de las exportaciones, en el caso de Australia del oro y en el caso de Canadá del petróleo, con lo cual la volatilidad que se pueda generar en estos dos commodities puede llegar a afectar lógicamente a este par, ¿sí? Así que especial atención. Son dos activos, dos commodities, digamos, el oro y el petróleo, que se encuentran en este momento ambos al alza, con lo cual habría que ver cuál pesa, digamos, más sobre este par. Por el momento parecería que el precio del oro estaría de alguna manera en este par teniendo un mayor impacto, ¿sí? Por eso vemos esta tendencia fuertemente al alza. Recordemos que si tenemos el par del lado derecho, ¿sí?, es decir, el dólar canadiense del lado derecho, cuando el dólar canadiense sube, el par AUD-CAD baja, ¿sí? Y en el caso del incremento del AUD, o sea, es decir, del dólar australiano, en ese caso sí sube el AUD, sube el AUD-CAD, ¿sí? Con lo cual, por eso me refería a que si el precio del oro se mantuvo al alza, vamos a verlo ahora en el gráfico, en las últimas semanas ha tenido un peso un poquito más fuerte sobre este par que el precio del petróleo, ¿sí? Si nos vamos al precio del oro, como bien decíamos recién, aquí podemos ver una clara tendencia alcista, ¿sí? Había marcado su mínimo, si no me falla la memoria, allá por noviembre o diciembre, vamos a ir un poquito más para atrás. Exactamente, había marcado su mínimo y luego se fue fuertemente al alza. Recordemos que había testeado el nivel de 1820, 1830 como resistencia, aquí lo vemos que lo había testado en sucesivas oportunidades sin poder quebrarlo y finalmente frente a esta especulación de una posible Reserva Federal un poquito más relajada en su política monetaria, se da el quiebre fuertemente al alza, el pullback en este nivel que era resistencia, pero ahora se transforma en soporte y nuevamente se va fuertemente al alza. En las últimas horas ha perdido un poquito de impulso, ¿sí? Básicamente una corrección técnica, una toma de ganancias, pero la tendencia en el corto plazo es claramente al alza. También el anuncio de ventas minoristas de esta semana podría llegar a generar alguna volatilidad en este metal, así que también especial atención. Bitcoin realmente ha tenido un movimiento muy fuerte al alza, un impulso alcista muy interesante. Había estado planchado, digamos, por varios meses en una tendencia lateral. No podía superar el nivel de 17.000. Si lo lograba superar era por muy corto plazo y volvía a la baja al canal lateral de entre 16 y 17.000. Bueno, ha tenido este impulso alcista. Recordemos la semana pasada que hemos estado analizando que los abogados de FTX habían recuperado 5 billones de dólares en criptomonedas y otros activos líquidos que los iban a usar para, bueno, de alguna manera saldar algunas deudas y demás que habían contraído los altos ejecutivos de FTX. Eso sumado con el debilitamiento del dólar, la posibilidad de una política monetaria por parte de la Fed más relajada, ha impulsado los activos de riesgo al alza. Por eso vemos aquí el gráfico en pantalla de Bitcoin, que ahora se encuentra cotizando en torno a 21.000 aproximadamente. Sí, 21.000 es el precio que tiene en este momento, un poquito más.
Y bueno, permaneció aquí en esta lateralidad de corto plazo, en esta consolidación, pero también se ve dentro de esta consolidación una tendencia al alza con mínimos cada vez más altos. Máximos lo vemos ahí un poquitito más lateral, pero podría llegar a quebrar en las próximas horas si es que los fundamentales acompañan. También, digamos, el anuncio de ventas minoristas de Estados Unidos puede llegar a afectar a este par, con lo cual, especial atención. Desde el punto de vista técnico, el RSI ha marcado una divergencia bajista, lo cual de alguna manera anunció esta pequeña pausa de mercado, pero nuevamente, y como siempre hacemos hincapié, si la tendencia es muy fuerte al alza o a la baja, el RSI puede llegar a dar falsas señales, con lo cual, especial atención a eso, ¿sí? Puede llegar a dar una señal por ahí de una pausa en lugar de una corrección más pronunciada, que parecería que este es el caso. De nuevo habría que ver cómo reacciona el dólar frente al anuncio de ventas minoristas y en consecuencia cómo afecta, digamos, al precio de Bitcoin. Si nos vamos al precio del crudo, ha permanecido en una tendencia lateral de mediano plazo. En el corto plazo, como habíamos ya adelantado, tenía aquí una tendencia al alza, presentaba una tendencia al alza. También desde el punto de vista técnico tenemos un RSI que nos ha marcado una divergencia alcista, ¿sí? Y eso de alguna manera nos anunció, digamos, este movimiento al alza de corto plazo, desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista fundamental, este alza se debe básicamente a la situación en China, ¿sí? Ha, bueno, abandonado su política de COVID-0, como ya venimos hablando desde hace algunos días atrás. Eso ha generado una especulación de mercado acerca de que la demanda de este gran importador de crudo podría llegar a subir. Lógicamente, la movilidad de las personas está incrementando, digamos, la producción y demás industrial parecería que también, ya que tuvo un crecimiento, sí, ha mostrado una expansión de 2.9% versus el 1.8% estimado, con lo cual esto genera en los mercados una expectativa, una especulación acerca de que la demanda se va a incrementar, se va a reactivar la economía y eso lógicamente va a afectar a nivel global de manera positiva, ¿no? Incrementando la demanda y la actividad económica. Eso por un lado. Por otro lado, hay ciertos análisis de mercado y demás que muestran que podríamos llegar a estar yendo camino a una recesión, con lo cual tenemos como estos dos escenarios, ¿sí? De acuerdo a unos analistas y otro grupo de analistas, ¿sí? La realidad es que hoy el mercado petrolero está poniendo sobre la balanza, está pesando mucho más la recuperación económica en China que el análisis de estos otros analistas que estiman, digamos, que a nivel global vamos hacia una recesión. Con lo cual, por lo menos este es el panorama que tenemos en el corto plazo. Especial atención al anuncio de la EIA esta semana de los stocks semanales, que puede llegar a generar también alguna volatilidad en el precio de este commodity. Como siempre, al final dejamos unos minutitos para hablar del activo estrella del día de hoy. El día de hoy me estoy refiriendo al dólar canadiense franco suizo, CAD-CHF, este par que ha mostrado, si nos vamos al gráfico, una tendencia bajista bastante marcada en los últimos meses. A ver si ahí se puede ver un poquito mejor, ¿sí? Y nos encontramos en este momento frente a un punto de inflexión a favor de la tendencia principal, ¿sí? Como vemos aquí, se ha dado el punto de inflexión en esta corrección extendida alcista de corto plazo, se da el punto de inflexión y se va nuevamente a la baja. Ha mostrado un movimiento bastante interesante y de muchos pips en las últimas horas, como podemos ver aquí con estas gran velas bajistas, ¿sí? Y eso podría darnos la oportunidad, digamos, de entrar nuevamente, de subirnos a esta tendencia bajista, si es que los fundamentales acompañan, ¿sí? Así que especial atención a este par. Bueno, hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy. Como siempre, y debajo les dejo los links para que nos puedan seguir en redes sociales y puedan estar al tanto de las próximas novedades, webinarios, eventos y mucho más.